Yo vivía en Alemania en el 2015-2016 cuando llegaron muchos migrantes, sobre todo de Siria o de Afganistán también. Y en mi ciudad donde vivía abrió un centro de acogida, de emergencia para solicitantes de asilo y refugiados. Y a partir de este momento pues empecé a trabajar en este mundo de la migración, a conocer a muchos migrantes y muchas ONGs, asociaciones que trabajan en este tema. Y nada, desde ese momento estoy bastante implicada con el tema de la migración en general. Entonces, ahora que estoy viviendo en Canarias, pues llegó el año pasado de repente una ola bastante fuerte de pateras. Empecé desde el principio, desde octubre empecé a trabajar y se formó poco a poco una asociación que es Aquí Estamos. Son un grupo de personas que querían apoyar a la gente, a las personas migrantes, y al principio no sabían muy bien cómo, pero poco a poco nos fuimos organizando. Yo sobre todo lo que hago es traducir porque muchos migrantes hablan francés y nada, entonces el tema es llevarlos a sus trámites de asilo, por ejemplo, llevarlos a lo mejor al aeropuerto si tienen un pasaje, todas esas cosas que nosotros podemos hacer solos en el sentido de que tenemos los recursos y las habilidades lingüísticas para buscarnos la vida y coger un bus o pagar el bus y ir al aeropuerto, pues para una persona migrante sin recursos no es tan sencillo. Entonces en estas cosas intentamos apoyar, luego también en distribución de comida, de ropa, de medicamentos, todo lo que haga falta. Y la gran parte de nuestro proyecto últimamente ha sido la organización de clases de español. Muchísimos alumnos, sobre todo senegaleses, pero también de otras nacionalidades, que son migrantes que viven aquí en esta zona sin que no viven en ningún centro, sino que están solos buscándose la vida y no tienen ninguna oportunidad de eso, de aprender el idioma, de buscar trabajo ni nada de eso. Conozco el caso de un amigo mío senegalés que ha sido internado en un CIE, en el CIE aquí en Tenerife, que solo tenemos uno. Él lo que pasó es que intentó viajar con su pasaporte, que era el suyo y en vigor y no era ni falsificado ni nada. Pero obviamente no tenía sello de entrada a España porque llegó en patera y entonces de forma irregular. Y con este documento más su orden de devolución, que es el papel que reciben al llegar, intentó viajar, lo cual normalmente es posible, pero lo detuvieron sin explicación ninguna, o a lo mejor una explicación pero en castellano. Él no hablaba español, no entendió lo que pasó. Y a mí me llamaron cuando estaba ya en la policía, y la policía porque él me llamó y la policía me explicó que lo iban a detener en el CIE. Cuando yo pregunté por qué, me dijeron porque está en una situación irregular e intentó viajar. Lo que no entendí es que con su pasaporte aquí en Europa, ni siquiera cruzando una frontera, porque iba de Tenerife a Madrid o Barcelona. Él pasó un mes o un mes y medio, creo, en el CIE, y por suerte le ha tocado una buena abogada que le ha solicitado el asilo y lo sacaron de allí, le tramitaron el asilo y ahora a día de hoy está en Barcelona. Pero ha sido un viaje difícil y estas 6 semanas que pasó en el CIE las pasó fatal. Me llamaba cuando podía porque al entrar al CIE le rompieron el teléfono, la misma policía le rompió la cámara
para que no pudiese grabar. Entonces su teléfono medio roto, pues con esto a veces me llamaba cuando tenía conexión, me contaba lo que comía, adelgazó muchísimo porque comían galletas y pan y poco más. Y estaban, bueno, en condiciones muy feas, con no sé, unas 15, creo que 15 personas en una habitación, encerrados todo el día, que podían salir media hora al patio y poco más, o sea, es una cárcel. Conozco de todas las mujeres migrantes que he llegado a conocer aquí, es que para ellas, además de, bueno, para empezar, a ellas les consideramos en situación de vulnerabilidad por el hecho de ser mujer, lo cual obviamente es correcto, claro, son mucho más vulnerables que un hombre, tanto mientras viajan como cuando llegan aquí. Además del tiempo de espera que tienen todo el mundo, hombres y mujeres aquí, esperando a lo mejor una cita de asilo, esperando cualquier tipo de posibilidad de viajar, de seguir con su viaje migratorio, pues ellas, bueno, las mujeres que vienen con sus hijos, además tienen que pasar meses, aquí en Canarias son meses, para que les hagan la prueba ADN. Y eso es un tema que ha sido bastante difícil para las mujeres aquí en Tenerife, que queriendo seguir con su viaje, porque a lo mejor su marido, el padre de sus hijos o cualquier familia suya estaba esperándolas en la península, en Francia, en donde sea, y ellas estaban bloqueadas aquí durante meses y meses por el tema de la prueba de ADN, por el tema del asilo, por el tema de todas esas cosas que una vez que finalizan una cosa llega otra, y al final están solas con su hijo o sus hijos durante esos meses sin nadie que los apoya, sin su red de contactos, y es una carga física, emocional, psicológica súper importante. Casi cada uno de ellos era, no, pero yo estoy bien, yo estoy feliz, yo estoy contento, no, está todo bien, no hay problema. Y gracias, y siempre mucho agradecimiento. Y yo conociéndolos desde hace tantos meses a ellos y a otros que ya se han ido o lo que sea, pero habiendo conocido a tantas historias, tantas personas, sabiendo lo mal que lo han pasado, sobre todo los que han salido de los centros, los que viven aquí en El Fraile en pisos ocupa, sin luz, sin agua, en la playa, obviamente también sin luz, sin agua, sin muebles, sin comida, sin posibilidad de cocinar. Un chico que vive en un coche. Yo sé, desde hace tantos meses veo y vivo lo mal que lo pasan y aún así nunca lo dicen. Siempre la respuesta siempre es agradecimiento, que todo está bien. Muchísimo respeto por eso, por esta fuerza que llevan pasándolo tan mal y nunca pierden esa energía, esa motivación. Y eso me fascina mucho y me llena mucho. Y creo que es algo o sea, podemos aprender tanto de esta forma de pensar.